Hola, soy Enrique Jiménez, formador de opositores para el Cuerpo Nacional de Policía, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la fase de psicotécnicos. Nos encontramos ante la fase final, la definitiva, primordial, es la que pasa y diferencia entre el apto y el no apto, el que pone un pie en Ávila y continúa su formación, o el que tiene que resetear, cargarse de experiencia, cargarse nuevamente de ilusión y empezar nuevamente desde la primera fase. Así que hay que prestar toda la atención y darle toda la importancia del mundo, porque supone nuestra guinda al pastel. Hay que recordar que junto a esta prueba, los alumnos, los aspirantes que marcaron la prueba de segundo idioma opcional, se realizará en ese día. Solo tiene carácter sumativo en caso de apto final. Aún no es obligatorio, aunque cabe recordar que para futuras convocatorias se convertirá también en un examen de apto o no apto, al igual que la ortografía. Desde aquí siempre recomendaremos la formación en un segundo idioma, que recordando que no es ahora mismo una prueba que suponga un no apto o un apto, porque no tiene carácter obligatorio, sí hay que recordaros que se convertirá en una asignatura dentro de la Escuela Nacional de Policía. Así que siempre va a ser conveniente ir preparándonos tanto en inglés o en francés. Esta última fase actualmente dedicada a los psicotécnicos sí se muestra como una pura y dura prueba de competitividad contra el resto de opositores, ya que el corte lo marcará la última mejor nota de las plazas ofertadas. Ya no luchamos o competimos contra una nota que marque la propia administración, sino que ese corte lo marcarán los propios opositores. Esta prueba de psicotécnicos se puede ir desarrollando, estudiando y formando a lo largo de todo el proceso selectivo. No lo dejemos para el final. Es una prueba que normalmente no desarrollamos a diario y nos podemos sorprender negativamente de cuáles son nuestras habilidades en cuanto a la resolución de psicotécnicos. Así que os recomendamos empezar cuanto antes, intensificando paulatinamente conforme nos vayamos acercando a esta prueba, en caso de ser apto en las fases anteriores. Toma total importancia tras el examen de entrevista personal y reconocimiento médico. En caso de apto en esa fase, intensificaremos nuestro entrenamiento, ya que tendremos que desarrollar y activar diferentes zonas del cerebro. La probabilidad y posibilidad de psicotécnicos es múltiple, así que tendremos que entrenar todas las modalidades que se desarrollaron en anteriores convocatorias. Entrenaremos para aumentar y potenciar todas nuestras capacidades cognitivas, velocidad lectora, comprensiva, desarrollo de problemas matemáticos junto con su resolución, memoria visual, análisis de frecuencias. Todo se puede potenciar junto con el entrenamiento. Los psicotécnicos formarán parte de nuestro desarrollo profesional posterior. Tras el apto, futuros ascensos o acceso a diferentes unidades vendrán marcados siempre por exámenes de psicotécnicos. La realización previa de simulacros nos preparará tanto en estrés como para acostumbrarnos a lo que se exige en el examen real. Finalmente, desarrollaremos también exámenes tipo ómnibus, en los que mezclaremos cualquier modalidad de psicotécnicos. Como resumen final diremos que la importancia que tiene esta fase, ya que es la última, se tiene que ir desarrollando y evaluando desde nuestra puesta en marcha como aspirantes al Cuerpo Nacional de Policía. Descubrir cuáles son nuestras habilidades iniciales e ir potenciándolas, tomando especial interés tras la fase de entrevista personal, en la que intensificaremos toda nuestra formación y preparación. Déjate siempre aconsejar por profesionales, busca un buen material y mira lo que se puso en anteriores convocatorias. Opositores para el Cuerpo Nacional de Policía, aspirantes, bienvenidos a la oposición.